La pregunta entonces que tenemos para la clase de hoy concretamente es, bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Hacia dónde nos vamos de alguna manera a rumbear con respecto a la bibliografía y con respecto al tema? ¿Sí? Hoy vamos a trabajar quizás la clase más importante sobre Keynes. ¿Sí? ¿Por qué digo la clase más importante? Porque en definitiva lo que estuvimos trabajando hasta ahora es tratar de establecer, en principio, la diferencia del argumento o del planteo keynesiano frente a la tradición marginalista neoclásica, que fue lo que nosotros estuvimos trabajando la clase pasada, vinculada a la idea de la crítica que realiza Keynes a la ley de Say, ¿sí? Y concretamente lo que vamos a trabajar la clase de hoy es quizás como el elemento más importante que introduce Keynes. Uno puede decir que Keynes va a introducir otros elementos que son realmente significativos y que van a representar un aporte sustancial dentro del pensamiento económico, pero en definitiva, cuando uno dice, bueno, pero ¿dónde está la clave del argumento keynesiano? Bueno, la clave del argumento keynesiano se entiende fundamentalmente a partir de lo que nosotros denominamos la teoría general de la ocupación. Recuerden ustedes que Keynes en el año 1936 publica un libro que va a ser muy influyente dentro de los estudios de la economía, que es un libro titulado La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y algo de esto nosotros estuvimos trabajando la clase pasada, cuando dijimos, bueno, hay una crítica empírica a la denominada ley de Say. ¿Y en qué consiste esa crítica empírica? Bueno, Keynes señala que el argumento que esgrimen los clásicos, la escuela clásica en su conjunto, es un argumento que en definitiva puede ser válido, pero que solo da cuenta de un caso particular. Por lo tanto, la ley de Say nunca puede ser una ley general. Por ende, la crítica keynesiana a la falta de, podríamos decir, corroboración empírica de la ley de Say, se traduce en la publicación en el año 1936 de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y en ese sentido, uno podría señalar que ese texto, esa gran obra, ¿sí? Esa obra, podríamos decir, cúlmine de Keynes, de alguna manera lo que hace es introducir tres grandes teorías. Una teoría general de la ocupación, una teoría general del interés y una teoría general del dinero. Podríamos decir, la teoría general keynesiana está compuesta por estas tres teorías generales. La teoría general de la ocupación, la teoría general del interés y la teoría general del dinero. En nuestro caso, concretamente, lo más importante, al menos de lo que nosotros vamos a señalar concretamente en la clase de hoy y fundamentalmente en este curso, es que el aporte más importante tiene que ver con la teoría general de la ocupación. Algo que nosotros empezamos de alguna manera a esbozar en la clase pasada, en donde señalamos concretamente que a partir del análisis del mercado de trabajo, Keynes se daba cuenta concretamente que no se podía explicar el fenómeno de la desocupación involuntaria a partir de lo que sucediera concretamente en el mercado de trabajo, debido a que ni los trabajadores podían de alguna manera aceptar más trabajo a partir de una rebaja salarial, ni tampoco concretamente en ese sentido los trabajadores tenían los medios como para instrumentar ese tipo de política. No solamente por la existencia de sindicatos, sino también fundamentalmente porque también la situación salarial termina de alguna manera modificando en su conjunto la oferta y la demanda laboral. Por esa razón entonces, Keynes señalaba que no se podía dar cuenta en el mercado clásico de trabajo, no se podía dar cuenta del fenómeno de la desocupación involuntaria y por lo tanto la desocupación involuntaria no tenía como origen en ese sentido, ¿sí?, lo que sucediera en el mercado de trabajo, sino que la desocupación involuntaria se explica fundamentalmente por el comportamiento de la demanda agregada. ¿Qué quiere decir entonces Keynes con esto? Que para llevar adelante una verdadera teoría general de la ocupación, esto es una teoría que pudiera de alguna manera dar cuenta de la desocupación involuntaria, no habría que prestar tanta atención a lo que sucedía concretamente en el mercado de trabajo, sino que había que prestar atención al fenómeno de la denominada demanda agregada. Por eso, para Keynes, la desocupación involuntaria
surge fundamentalmente a partir de el desarrollo de una insuficiencia de la demanda. Es interesante esto, cuando, por ejemplo, alguien está hablando de un organismo, por ejemplo, de una persona, y dice, alguien fallece por la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Piensen que se está hablando de la insuficiencia como de un problema, se habla de la insuficiencia como un mal funcionamiento. Bueno, lo que está planteando Keynes en ese sentido, y permítanme de alguna manera la analogía con respecto a la medicina, es que la desocupación involuntaria surge en el contexto del capitalismo a partir fundamentalmente de una insuficiencia de la demanda agregada, de un problema, ¿sí?, que se empieza a gestar en la demanda. Y esta demanda no es la demanda de un bien, no es la demanda de una mercancía, no es la demanda de un servicio, sino que es la demanda total del sistema económico, es decir, en la demanda agregada del sistema económico. Vamos a ver después que, en el caso concretamente de Keynes, plantea esta idea de la demanda agregada como demanda efectiva, ¿sí? Después vamos a ver qué implica concretamente el fenómeno de la demanda efectiva. Por eso, la clase de hoy, lo que vamos a hacer concretamente es trabajar, ¿sí?, sobre la teoría general de la ocupación, tratando de entender concretamente cómo se genera la desocupación involuntaria, ¿sí? Y en ese sentido, para tratar de entender el fenómeno de la, podríamos decir, desocupación involuntaria, de la teoría general de la ocupación, debemos de alguna manera cambiar uno de los, podríamos decir, de las premisas más importantes sobre las que se asentaba la escuela clásica, que era la imposibilidad de la crisis. De alguna manera, lo que introduce Keynes en su teoría general de la ocupación es la posibilidad inminente de que exista una crisis dentro del sistema económico. Ahora bien, cuando uno dice o cuando uno habla concretamente sobre la posibilidad de la crisis, es importante señalar que la posibilidad de la crisis puede depender de distintos factores. Cuando nosotros hablamos de la crisis dentro de la perspectiva de la economía clásica o de la escuela clásica, decimos en general que la crisis puede provenir de factores exógenos. Fíjense ustedes, cuando hablamos de los factores exógenos, estamos hablando de factores que son, podríamos decir, externalidades al propio sistema económico. Factores exógenos significa factores que no se toman en cuenta en la propia dinámica de ese sistema. Es decir, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando nosotros analizamos las distintas crisis que se han dado concretamente a lo largo de la historia del capitalismo. Uno podría señalar, por ejemplo, que se dice de la crisis de la bolsa, de la crisis, podríamos decir, no sé, de Wall Street, de la crisis del petróleo, de la crisis financiera, de la crisis, no sé, de, pongamos por caso, no sé, la crisis asiática, la crisis mexicana. Se habla siempre, desde la perspectiva de la economía o de la escuela clásica, de la crisis como de algo que aparece de imprevisto y que ese elemento que aparece imprevisto se explica fundamentalmente por factores exógenos. ¿Qué significa que se explique por factores exógenos? Que no tienen que ver con la dinámica real de la economía, sino que tienen que ver con que, bueno, en un determinado momento Wall Street se fue de mambo, o en un determinado momento, por ejemplo, se desató un pánico en la bolsa y por lo tanto las acciones cayeron, o el miedo que impulsó el corralito en el año 2001, etc. Es decir, siempre hay factores exógenos para la escuela clásica. Lo que va a plantear Keynes en ese sentido, y en este caso se asocia su argumentación con la lectura de Marx, es que el capitalismo como sistema económico no es que es atacado o, podríamos decir, interrumpida la dinámica normal de acumulación de capital por un factor exógeno, sino que es la propia dinámica del capitalismo la que conduce o la que puede llegar a conducir hacia la crisis. Por eso decimos que en el caso de Keynes hay un argumento central. El argumento es que hay una posibilidad inminente de crisis. No va a ser como lo explica Marx en el sentido
de una caída en la tasa de ganancia, como hemos visto nosotros en las clases anteriores, sino que en el argumento concretamente de Keynes lo que se encuentra es que el problema de la dinámica del capitalismo se explica fundamentalmente por la insuficiencia de la demanda efectiva. Por eso, la posibilidad de crisis, ¿sí?, tiene que ver con un factor eminentemente endógeno, es decir, es el propio sistema capitalista, es la propia economía capitalista la que de alguna manera produce los elementos de forma endógena que conducen de alguna manera hacia la crisis económica, ¿sí? Por eso es importante señalar esto, una diferencia muy significativa entre el argumento clásico o el argumento ortodoxo y el argumento heterodoxo, es que los heterodoxos, es decir, donde se ubica, por ejemplo, Keynes, piensa la crisis económica como un elemento endógeno, es decir, como algo que se genera internamente a la propia dinámica de la acumulación. Ahora bien, la pregunta es entonces, ¿y cómo se explica el fenómeno de la insuficiencia de la demanda? Y concretamente, ¿cómo se explica, en definitiva, todo el argumento de la teoría general de la ocupación? Bueno, pensemos nosotros lo siguiente. Para Keynes la economía funciona a partir de una suerte de flujo circular. ¿Qué sería el flujo circular? Bueno, el flujo circular lo que establece es la conexión entre diferentes, podríamos decir, mercados. ¿Por qué digo la conexión entre diferentes mercados? Bueno, porque si nosotros pensamos el fenómeno de la demanda agregada, estamos hablando del mercado de bienes y servicios. Cuando hablamos, por ejemplo, de la producción, estamos hablando del mercado más bien de los factores, el mercado de insumos, el mercado de capital, el mercado de trabajo. Y cuando hablamos concretamente, en ese sentido, de las rentas, estamos hablando fundamentalmente de la distribución de los ingresos. Entonces, lo que de alguna manera conectó Keynes y que permanecía como, podríamos decir, en una suerte de comportamiento estanco en la lectura, de alguna manera, de la economía clásica, es que el fenómeno de la demanda agregada, la producción y la renta se encuentran concretamente interconectados. Ahora bien, ¿qué significa concretamente esta conexión? Bueno, comencemos por el punto más importante. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada es el gasto total que tiene una economía, ¿sí? Cuando decimos la demanda agregada estamos diciendo, bueno, ¿la demanda de qué? Bueno, todo lo que se demanda en una economía. Y lo que se demanda en una economía tiene que ver con la demanda en los bienes y servicios de consumo, la demanda en los bienes y servicios de capital, ¿sí?, la demanda, por ejemplo, que realiza el Estado, la demanda que realizan otros sistemas económicos o otras, podríamos decir, espacios nacionales de valorización, es decir, las exportaciones. Entonces, cuando hablamos de la demanda agregada decimos, bueno, el gasto total que existe en una determinada economía. Ahora bien, ese gasto total que nosotros llamamos demanda agregada va a tener una conexión muy particular por el lado de lo que Keynes denomina las expectativas que afectan a la inversión, podríamos decir una conexión muy particular con la esfera de la producción, ¿sí? ¿Qué es la esfera de la producción? Bueno, lo que nosotros trabajamos previamente con la noción de producto, ¿sí? El producto de una economía. El producto de una economía era la producción de los bienes y servicios finales. Y recuerden que en una economía de mercado, pero también en una economía capitalista, quienes determinan la forma de producir, la cantidad de lo que se produce y el tipo de bienes y servicios que se produce, son básicamente los empresarios. Entonces, Keynes descubre que hay una conexión entre la demanda agregada pasada, ¿sí?, y la producción de bienes y servicios. Y entonces, dice, bueno, esta conexión es una conexión interesante que conviene de alguna manera explotar desde el punto de vista del pensamiento. Y por último, hay una conexión entre la producción y la renta, ¿sí?, tendiendo de alguna manera a identificar la renta, no la renta como nosotros la trabajamos vinculada a la economía política clásica y a la economía política crítica como renta como ingreso del terrateniente, sino renta en un sentido amplio del término. Las rentas son básicamente la sumatoria de todos los ingresos que tiene fundamentalmente la economía. Por lo tanto, demanda agregada, producción y renta se encuentran de alguna u otra manera conectados entre sí. Esto es lo que Keynes denomina el flujo circular. Pero
Lo que nosotros acabamos de decir nos dice concretamente que estos tres elementos se encuentran conectados en un flujo. Pero ¿por qué es un flujo circular? Porque estos tres elementos se encuentran absolutamente interconectados. Y entonces uno debería preguntarse lo siguiente. Bueno, pongamos por caso, ¿sí? ¿Cómo se mueve el flujo circular en una economía? Pongamos por caso la situación de la demanda agregada. Supongamos la demanda agregada en un determinado momento, ¿sí? Empieza a caer, por alguna razón. Después vamos a explicar por qué razón podría llegar a caer. Como la demanda agregada cae, el gasto total de la economía entonces empieza a decaer. Y entonces los empresarios que tienen que tomar una decisión vinculada con la inversión y la contratación de trabajadores van a tener muy en cuenta aquello que ha sucedido en el contexto de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque los empresarios lo que hacen concretamente es invertir su dinero, su capital, con el fin de producir otros bienes y servicios que van a llevar al mercado y que van a vender. Por lo tanto, están pensando indirectamente en el gasto, aunque no lo tomen muy en cuenta en un primer momento, pero todo empresario desde una perspectiva práctica lo que hace concretamente es tratar de tomar el pulso, tratar de ver cómo vienen los gastos a nivel general en la economía. Es decir, ¿hay dinero en la economía? ¿La gente está gastando? ¿La gente está consumiendo? Porque el empresario tiene que tomar esa decisión, la decisión de si adquirir un nuevo bien de capital, si mandar a producir otro bien o servicio de capital, si contratar otro trabajador. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión, de asignar concretamente esos recursos? Va a tener en cuenta, en principio, la idea, la imagen, podríamos decir, el diagnóstico que haya realizado concretamente. Y eso entonces lo va a llevar, en principio, ¿a qué cosa? A tomar la decisión de si aumentar la producción, si mantener la producción, si utilizar la capacidad instalada disponible, si contratar nuevos trabajadores, etc. Por lo tanto, lo que puede de alguna manera estimar Keynes en el funcionamiento del flujo circular tiene que ver con lo siguiente. Entonces, si la demanda agregada tiende como a caer, algo que sucedió concretamente durante la pandemia, ¿qué decisiones van a tomar concretamente los empresarios? En principio, los empresarios no van a ser muy optimistas a la hora de canalizar sus inversiones. Es decir, no van a hacer justo una erogación en la compra de un bien de capital en el momento donde la demanda agregada se te está cayendo a pedazos. Entonces, en ese sentido van a ser sumamente conservadores. ¿Y qué va a pasar si son conservadores concretamente? Van a invertir menos, van a producir menos y concretamente van a demandar una menor cantidad de trabajadores. Entonces, como el gasto total de la economía se contrajo, los empresarios entonces deciden contraer su demanda de inversión y concretamente también contraer su demanda de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos concretamente en la esfera de la producción? En la esfera de la producción lo que vemos es que esa decisión de contraer la demanda, podríamos decir, de inversiones y la demanda de trabajo, hace concretamente que empiece a aparecer una determinada cantidad de trabajadores que se convierten en desocupados involuntarios. ¿Por qué desocupados involuntarios? Porque el sistema económico, lejos de estar absorbiendo mano de obra, lo que está haciendo es expulsando mano de obra. Entonces, nosotros no podemos, diría Keynes, explicar la aparición de la desocupación involuntaria por el fenómeno, ¿sí?, de que los trabajadores no aceptan reducciones salariales, sino porque lo que está sucediendo es algo totalmente inesperado. La demanda agregada está cayendo y al caer la demanda agregada, cae también la producción y cae fundamentalmente el empleo. Con niveles de empleo menores, evidentemente, toda la oferta de trabajo no puede ser absorbida por el sistema y empieza a aparecer el desempleo involuntario. Pero ¿qué va a pasar?, señala Keynes en este sentido. Como la producción determina el nivel de renta y como los costos en los que incurre un empresario a la hora de contratar factores son la otra cara de sus ingresos, ¿qué es lo que va a suceder? Esos trabajadores que fueron expulsados del sistema productivo ya no van a formar parte, podríamos decir,
de los trabajadores ocupados, no van a tener asegurado un salario. Por lo tanto, cuanto más expulsivo se vuelva un sistema económico, menos capacidad de renta, menos cantidad de ingresos va a tener. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que han quedado, podríamos decir, afuera del sistema. Entonces, en ese contexto, las rentas, es decir, los ingresos del público, diría Keynes, tienden también a disminuir. Y entonces, lo que sucede en el flujo circular es que se produce algo así como una suerte de profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque ese indicador inicial, que fue la demanda agregada, que mandó un mensaje concretamente a los empresarios, diciendo que los empresarios no tenían que invertir porque difícilmente pudieran recuperar lo invertido mediante la venta de sus mercancías, parece que eso, que fue una amenaza en un primer momento, se termina cumpliendo. ¿Por qué? Porque si los empresarios no invirtieron lo que tenían que invertir, las rentas van a caer y entonces, como cae la renta, vuelve a caer la demanda agregada. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Keynes en este argumento? Que la economía funciona como una suerte de flujo circular, donde la demanda agregada, la producción y la renta tienden de alguna manera a estar interconectadas entre sí en una suerte de esquema de flujo, y donde cada uno de estos elementos tiende a retroalimentarse, ¿sí?, a partir de las decisiones que se toman en el otro. Entonces, una disminución de la demanda agregada hace caer la producción, esto hace que los empresarios expulsen trabajadores, esto hace entonces inevitablemente que las rentas tiendan a disminuir y por lo tanto la disminución de la renta termina volviendo real, es decir, volviendo esa profecía como autocumplida. Las rentas hacen efectivamente que la demanda agregada disminuya. ¿Y qué sucede si la demanda agregada disminuye? Bueno, nuevamente podríamos decir, la producción va a caer. Si cae la producción, los empresarios van a seguir echando trabajadores. Si se sigue echando trabajadores, las rentas del sistema económico van a caer. Y si las rentas del sistema económico van a caer, concretamente, vuelve a caer la demanda agregada. Entonces, cuando todos los elementos del flujo circular tienen características y están atravesados por valores negativos, esto hace concretamente que el flujo circular y que la economía en su conjunto entre en una suerte de, podríamos decir, circuito negativo, ¿sí?, donde un valor termina arrastrando concretamente al otro, volviendo este círculo un círculo vicioso. ¿Por qué un círculo vicioso? Bueno, porque cada uno de estos elementos termina arrastrando al siguiente, fundamentalmente a un nuevo nivel, ¿sí? ¿Por qué vicioso? Bueno, porque se van retroalimentando y cada vez, podríamos decir, los valores son cada vez peores, cada vez más negativos. ¿Hasta qué punto llegaría esto? Bueno, en algún punto, uno tendría que decirlo concretamente, las expectativas de los empresarios tienden a empezar a aumentar. ¿Por qué digo que tienden a empezar a aumentar? Bueno, porque en algún momento se toca fondo en una crisis. Y en ese momento donde se toca fondo, ¿sí?, concretamente, automáticamente las expectativas empiezan a ser mejores. En principio empiezan a ser moderadamente mejores y luego esa moderación va a dar origen, podríamos decir, al optimismo, a una mayor, podríamos decir, a un mayor fervor vinculado a los negocios, etc. ¿Qué quiere decir entonces Keynes? Bueno, que del flujo circular negativo, esto es del círculo vicioso, terminaría en algún momento llegando el fondo de la economía y por lo tanto cambiando las expectativas, iniciando una retroalimentación positiva. Pensemos qué es lo que sucedería concretamente una vez que se toca ese fondo. Bueno, cuando se toca ese fondo, las expectativas son mejores, entonces los empresarios que dicen, bueno, empiezo a producir un poquito más, cuando empiezo a producir un poquito más necesito contratar trabajadores, necesito también demandar más bienes de capital, entonces aumenta concretamente la producción. Cuando la producción de bienes y servicios aumenta, aumenta también el ingreso de una economía, hay más trabajadores ocupados, ¿sí? Por lo tanto,
hay más bienes y servicios que los productores de bienes de capital pueden vender en el mercado. En ese contexto las rentas aumentan. Si la renta aumenta, esto se traduce en un aumento en la demanda agregada. Va a aumentar también el gasto. Cuando el gasto aumenta, esto modifica las expectativas y las expectativas se vuelven cada vez más favorables, haciendo que los empresarios asuman mayor cantidad de riesgo, invirtiendo más en la demanda de bienes y servicios de capital y en la demanda de trabajo. La producción sigue aumentando, la renta aumenta y vuelve a aumentar la demanda agregada. Pasamos entonces de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Entonces, lo que descubre Keynes concretamente es que el sistema económico capitalista tiende permanentemente a esta suerte de flujo circular, donde pasamos de momentos de expansión y de crecimiento a momentos donde se toca el límite o el techo de lo que produce el sistema económico y automáticamente las expectativas empiezan a bajar y entonces esta suerte de economía absolutamente gobernada, ¿sí?, por los estados de ánimo, ¿sí?, termina generando posteriormente una situación donde se toca el techo y donde se toca el fondo, ¿sí? Por ende, la idea de que la economía funciona en este sentido, ¿qué nos permite entender concretamente? Que no es que se puede ajustar un mercado independientemente de los otros. Cuando se produce el ajuste, cuando de alguna manera aumenta el desempleo y por lo tanto se establecen, podríamos decir, nuevos valores a la hora de establecer la igualación entre la oferta y la demanda, en definitiva, todo el sistema económico se modifica y entonces se generan nuevos puntos de equilibrio. Por ende, para Keynes no se puede explicar la desocupación involuntaria tan solo por la decisión de los trabajadores que decidan aceptar o no aceptar un salario inferior, sino concretamente que la desocupación involuntaria se explica ¿por qué? Por un debilitamiento de la demanda. Ese debilitamiento de la demanda conduce a un cambio de expectativas, a una caída de la producción y por lo tanto, si los empresarios no invierten, evidentemente no absorben la cantidad de mano de obra necesaria para evitar, de alguna manera, la desocupación de forma involuntaria del sistema económico. Entonces, lo que está planteando Keynes en relación a la noción de flujo circular es que estos tres elementos están íntimamente relacionados y cuando aumenta uno, termina aumentando el otro y cuando disminuye uno, termina disminuyendo el otro, ¿sí? Ahora bien, la pregunta entonces es la siguiente. ¿Qué es lo que descubre en ese sentido Keynes en relación a esta cuestión? Bueno, descubre algunas cuestiones importantes. En primer lugar, que los ingresos, ¿sí?, y los costos son, podríamos decir, las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Algo importante a tener en cuenta. ¿Y qué significa que los ingresos y los costos son para el empresario las dos caras de la misma moneda? Bueno, lo que uno puede señalar concretamente es que lo que paga, en definitiva, el empresario como costo de producción, pensemos en ese sentido en lo que paga en términos de salario y lo que paga, si quieren ustedes, para la compra, para la demanda de bienes y servicios de capital, los costos que paga el empresario, de alguna manera son la otra cara de sus ingresos. ¿Por qué la otra cara de sus ingresos? Porque pensemos esto, si nosotros pagamos muy poco en términos de costos, tanto a los productores de bienes de capital como también a los trabajadores, ¿qué es lo que no estamos teniendo en cuenta? Que el productor, el empresario del que estamos hablando, después tiene que vender esos productos. Entonces, si los costos son muy bajos, ¿sí?, los ingresos que va a terminar de alguna manera recibiendo también van a ser muy bajos. Entonces, esta idea de costos e ingresos como las dos caras de una misma moneda, ¿sí?, es algo muy interesante que encuentra Keynes en este sentido. Entonces, para Keynes, podríamos decir, no habría que, lo pienso en términos de una política más bien práctica, no habría que tratar de que el ajuste en el mercado de trabajo sea mediante la reducción de los salarios. Porque si nosotros reducimos aún más los salarios, evidentemente, ¿qué estamos haciendo? Minando, destruyendo capacidad de compra. Es decir, el empresario tiene que vender esos productos.
¿Y a quién se lo va a vender si los costos están por el piso? Entonces, aún sin haber una correlación exacta entre ingresos y costos, evidentemente, una de las cosas que descubre Keynes es que los ingresos del empresario, es decir, el dinero que obtiene fundamentalmente para la venta de sus mercancías o de sus bienes y servicios, tiene que ver fundamentalmente con los costos que paga, ¿sí? Entonces, en algún sentido, quizás el empresario individual no tiene mucha conciencia de esto, pero sí esto funciona a nivel macro. A nivel macro, no podés tener ingresos muy importantes con costos por el piso. Entonces, esa idea de ingresos y costos es una de las grandes, podríamos decir, de las grandes apuestas que introdujo fundamentalmente el pensamiento keynesiano. En segundo lugar, el segundo elemento que es muy importante a la hora de tomar la definición concretamente del flujo circular, es que cuando nosotros hablamos concretamente de la producción de bienes y servicios, lo que determina la inversión por parte de las empresas tiene que ver con algo que Keynes introduce, que es fundamental para entender el fenómeno de la incertidumbre que caracteriza el sistema económico, que son las expectativas, ¿sí? Para Keynes, existe un aliciente a la inversión. Aliciente significa un estímulo a la inversión, una propensión a la inversión, pero que esa propensión a la inversión siempre depende de que las expectativas que tienen los empresarios sean fundamentalmente favorables o desfavorables. Expectativas buenas van a llevar a una elevada demanda de inversión. Expectativas malas van a llevar a una contracción de la inversión. Es decir, las expectativas tienen que ver cómo el empresario se hace una idea con respecto al futuro, ¿sí? Esa es una de las segundas diferencias, la segunda diferencia más importante que tiene Keynes a la hora de introducir esta problemática al interior de la teoría general de la ocupación. Las expectativas que afectan a la inversión son un componente donde se introduce la incertidumbre que caracteriza el sistema económico. En tercer lugar, como vimos antes, el fenómeno del desempleo involuntario, ¿sí? Que los trabajadores en este caso no es que no quieren trabajar, sino que quieren trabajar pero no consiguen, ¿sí? Y por último, el elemento quizás como que cierra toda esta noción es el principio de la demanda efectiva. ¿Qué significa la demanda efectiva? Fíjense que antes nosotros hablamos de la demanda agregada. Bueno, la demanda efectiva es la demanda agregada, pero no es la demanda agregada que se estableció en el periodo anterior, sino que la demanda efectiva es el gasto total que tiene el sistema económico, pero que es un gasto total proyectado, ¿sí? Por eso, cuando Keynes define concretamente la noción de demanda efectiva, piensa en este sentido en la idea de un gasto total que va a realizar el sistema económico en el futuro, ¿sí? Entonces, a la hora de establecer las expectativas, los empresarios, de alguna manera, ¿qué intentan calcular? ¿Qué intentan de alguna manera acertar? Intentan acertar el principio de la demanda efectiva, es decir, ¿cómo va a ser esa demanda efectiva? Y por lo tanto, en general, el principio de la demanda efectiva coincide, o en general coincide con las expectativas que afectan a la inversión. Estos cuatro elementos es lo que nos permite, por ejemplo, entender por qué el flujo circular, en definitiva, tiene ese comportamiento y por qué el flujo circular se termina convirtiendo en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso, ¿sí? En ese sentido son los elementos que introduce el propio argumento keynesiano. Ahora bien, cuando uno entonces se pregunta, bueno, perfecto, sabemos entonces que todo depende de la demanda efectiva, de ese gasto total proyectado. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para tratar de entender el funcionamiento de la demanda efectiva? Bueno, y a partir de esto es interesante ver que en el análisis que introdujo básicamente Keynes, uno de los grandes descubrimientos que tiene concretamente el pensamiento keynesiano tiene que ver con tratar de analizar de una forma muy particular los diferentes componentes que conforman la demanda agregada, ¿sí? Sabemos nosotros que la demanda agregada, lo definimos antes, es la demanda, ¿sí?, que implica el gasto total de todo el sistema económico.
Ese gasto total es todo lo que el sistema económico está en condiciones de comprar, ¿sí? Está en condiciones de adquirir. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se compone la demanda agregada? Se compone a partir de tres componentes, ¿sí? Que son el consumo, la inversión, el gasto, ¿sí? Son los tres componentes que va a trabajar fundamentalmente Keynes. Y, por último, en ese sentido, las exportaciones. Ahora bien, ¿por qué digo que va a trabajar estos tres componentes? Bueno, porque va de alguna forma, ¿sí?, a descartar el fenómeno de las exportaciones, teniendo en cuenta que el contexto histórico de los años 30 implican, como nunca antes en la historia del capitalismo, una retracción del comercio internacional. Por lo tanto, era muy claro en esa época que el crecimiento de la demanda no podía provenir de un aumento en las exportaciones. ¿Por qué no podía provenir de un aumento en las exportaciones? Porque durante los años 30, la gran mayoría de los países llevan adelante políticas proteccionistas que tienden como a alejarlas del comercio internacional, etc. Entonces, recuerden, ¿cuáles son los tres elementos que va a considerar fundamentalmente Keynes a la hora de establecer el fenómeno de la demanda agregada? Bueno, el consumo, la inversión y el gasto público. Y dejamos, en cuarto lugar, las exportaciones. Ahora bien, en esta fórmula de la demanda agregada, me comí, ¿sí?, me olvidé, la parte que corresponde a la inversión. ¿Sí? Recién me estaba dando cuenta de eso. Bueno, entonces, recuerden, sería C más CI más I más G más X. ¿Sí? Consumo más inversión más gasto más exportaciones. Ahora bien, una de las cosas importantes a tener en cuenta en la definición de la demanda agregada es por qué el consumo aparece desdoblado, ¿sí? Aparece como un consumo en mayúscula con una cosita arriba, más un consumo en minúscula multiplicando a la I de ingreso, ¿sí? Bueno, esto es lo importante, esto es lo novedoso que introdujo Keynes, ¿sí? A la hora de pensar. A ver, creo que hice algo, renovar función compartida. Ahí está. Entonces, ese es el elemento más importante que introdujo fundamentalmente Keynes. ¿Por qué? Porque lo que hizo concretamente Keynes es desdoblar la dinámica del consumo y a partir de ahí encontrar el efecto multiplicador de la demanda agregada. Después vamos a retomar esa idea. ¿Qué sería esta C grande con esta cosita acá arriba? Es lo que en economía se denomina el consumo autónomo, ¿sí? ¿Qué sería el consumo autónomo? Bueno, el consumo autónomo es un nivel de consumo que tienen todas las sociedades que no depende de forma directa del nivel de ingresos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se lo denomina autónomo al consumo? Porque no depende de cuánto gane la gente o los individuos que participan dentro de ese sistema económico. ¿Y eso por qué? Porque en determinadas circunstancias, los individuos, por ejemplo, pueden utilizar parte de sus ahorros para poder sobrevivir y entonces cuando tienen ingreso igual cero, lo que hacen entonces es gastar sus ahorros, o en determinadas circunstancias, pongamos por caso lo que sucedió concretamente en la pandemia, ¿sí? No sé, por ejemplo, el Estado puede garantizar un determinado ingreso para aquellas personas que tienen un ingreso igual cero, ¿sí? Entonces, uno lo que podría señalar concretamente es que hay una parte del consumo que no depende del nivel de ingresos, que cuando el nivel de ingresos es igual a cero, aún así se consume. ¿Y por qué se consume? Bueno, pensemos en individuos, porque utilizan ahorros de periodos anteriores, porque alguien les presta dinero, porque alguien, no sé, pongamos por caso, les lleva bienes y servicios para que puedan alimentarse, etc. Pero por otra parte, además del consumo autónomo, hay una parte o existe una parte del consumo que no es autónomo, sino que depende del ingreso. A esa parte, que sería la C chiquita multiplicando la Y, es lo que Keynes denomina la función de consumo. ¿Y qué sería la función de consumo? Bueno, la función de consumo nos muestra cuáles son los diferentes niveles de consumo dependiendo de los niveles de ingreso. Es decir, cuánto consume un individuo que gana 10, cuánto consume un individuo que gana 20, cuánto consume un individuo que gana 30, es decir, cuánto consume cada individuo en función de los distintos niveles de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos concretamente acá
en esta C chiquitita multiplicando a la Y, la llamada función de consumo. ¿Y qué es esa C chiquita que está multiplicando al ingreso? Es lo que Keynes introduce con el nombre de la propensión marginal a consumir. ¿Sí? ¿Por qué es importante la propensión marginal a consumir? Porque esto va a explicar la dinámica de la demanda agregada. ¿Y qué sería entonces la propensión marginal a consumir? Bueno, pensemos. ¿Propensión qué significa? Propensión significa tendencia, predisposición. ¿Sí? Una propensión es, ciertas personas son propensas a comportarse de determinada manera. Son tendientes a. Una propensión es una tendencia, una inclinación. Ahora bien, esa propensión es una propensión a consumir. ¿Sí? Y lo interesante es que esa propensión a consumir se mide fundamentalmente en términos marginales. Marginal significa aquí, de alguna manera, una suerte de conexión que tiene la teoría keynesiana con el marginalismo de Marshall y fundamentalmente de los de la escuela, podríamos decir, inglesa, francesa y austríaca de finales de los años 60 y 70 del siglo XIX. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería entonces la propensión marginal a consumir? Bueno, la propensión marginal a consumir lo que mide concretamente es qué porcentaje, qué proporción de una nueva unidad adicional en términos de ingreso o en términos de renta es destinada a la adquisición de bienes y servicios de consumo. Es decir, vamos a suponer que a un individuo se le agrega una unidad adicional en términos de ingresos. ¿Qué significa una unidad adicional en términos de ingresos? Que en vez de ganar, pongamos por caso, 50.000 pesos, gana 50.001. ¿Sí? En el caso de que ganara 50.001, ¿qué porcentaje de esa nueva unidad adicional en términos de ingreso va a destinar fundamentalmente al consumo? Eso es lo que mide la propensión marginal a consumir. Entonces, cuando nosotros analizamos por completo la demanda agregada, en definitiva, ¿qué es lo que estamos contabilizando? Contabilizamos tanto el consumo autónomo, la función de consumo, compuesta por la propensión marginal a consumir multiplicando el nivel de ingresos, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Ahora bien, pensemos en este sentido. ¿Qué sería la propensión marginal a consumir? ¿Qué mide la propensión marginal a consumir? La predisposición al gasto que tienen los individuos. ¿Sí? ¿Cómo la predisposición al gasto? Sí, pongamos por caso. Imaginemos una persona que gana en este momento, en este contexto de la economía argentina, ¿sí? Una familia, ¿no? Recuerden ustedes, a las familias que quizás no están trabajando en blanco y que no están dentro de la órbita de lo que podríamos nosotros denominar ANSES, ¿sí? Se les dio un ingreso, ¿sí?, familiar de emergencia, de 10.000 pesos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué mediría entonces la propensión marginal a consumir de esos hogares? Bueno, en este caso, vamos a suponer que estos hogares trabajaban en negro, no sé, lo que fuera, pero recibieron 10.000 pesos en el contexto de la pandemia. Si nosotros quisiéramos saber concretamente, en el caso de la propensión marginal a consumir de estos sectores, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿cuánto de una nueva unidad de ingresos para estos sectores va a estar destinado al consumo? Supongamos que como 10.000 pesos prácticamente no es nada para una familia hoy en día, evidentemente 10.000 pesos es poco dinero. Y una familia que tiene muchas necesidades, evidentemente, ¿qué va a hacer con esos 10.000 pesos? Los va a utilizar íntegramente en consumo. ¿Por qué íntegramente en consumo? Porque, en definitiva, va a tener que pagar leche para los nenes, va a tener que pagar, no sé, la electricidad, va a tener que pagar, no sé, por ejemplo, comida para todo el día, todos los días del mes, etc. Todo eso entonces se traduce en ¿qué? En que una unidad adicional en términos de ingresos es canalizado en esos sectores casi íntegramente al consumo. Pongamos por caso, íntegramente al consumo. Esos 10.000 pesos que el Estado gastó concretamente en el IFE, automáticamente se fueron por el lado del consumo, se convirtieron de alguna manera en gasto. ¿Sí? Todo el IFE se transforma en gasto. ¿Y qué significa que se transforma en gasto? Todo el IFE se transforma en demanda efectiva.
Eso es lo que está diciendo concretamente Keynes. Ahora bien, supongamos otro individuo, ¿sí? Un profesional que en vez de ganar 10.000 pesos, como en el caso del IFE, gana 100.000 pesos. Ahora bien, supongamos que a ese individuo se le aumenta en una unidad su ingreso. Pasa de ganar 100.000 pesos a ganar 100.001. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces concretamente? ¿Cuánto sería su propensión marginal a consumir? Evidentemente ese individuo, supongamos que vive solo, ¿sí? Ese individuo, ¿qué hace? Gasta con sus primeras unidades de ingreso para comer, para pagar el alquiler, para pagar la luz, etc. Y llega un momento, quizás por la unidad número 65.000, ¿sí? Que ese individuo ya logró satisfacer íntegramente sus necesidades. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de la unidad de ingresos 66.001, 66.002, hasta llegar a las 100.000? Lo que va a suceder es que ese individuo va a tener una predisposición mayor, ya no a consumir, sino a ahorrar. ¿Por qué? Porque como logró satisfacer íntegramente sus, podríamos decir, necesidades, evidentemente todo excedente a esa satisfacción o a ese gasto para satisfacer sus necesidades se termina traduciendo de alguna manera en ahorro. Por lo tanto, aumentarle una unidad a ese individuo que gana 100.000 pesos no implica de ninguna manera que toda esa unidad se va a transformar en gasto. ¿Por qué? Una parte de esa unidad quizás se sigue gastando, ese individuo gasta un poquito más, se compra alguna cosa que tenía ganas y que quizás se estaba privando anteriormente, pero la mayor parte de esa unidad, la mayor proporción de esa unidad no la va a destinar al gasto, sino que la va a destinar al ahorro. ¿Qué quiere decir entonces Keynes con esto? Que la propensión marginal a consumir cambia drásticamente de acuerdo a distintos niveles de ingresos, ¿sí? Los ingresos más bajos destinan casi íntegramente, podríamos decir, sus unidades adicionales al consumo, transforman íntegramente ese adicional de ingresos en gasto. Mientras que los sectores más bien privilegiados, que tienen ingresos mucho más importantes, gastan una proporción menor de su ingreso. Por ende, eso se traduce en ¿qué cosa? Lo que se traduce concretamente es que tienen una predisposición mayor al ahorro. Entonces, la propensión marginal a consumir es un indicador que nos dice cuánto de una unidad adicional en términos de ingreso se destina al consumo. Y por lo tanto, cuánto lo que queda frente a esa unidad es lo que el individuo va a destinar al ahorro. Por lo tanto, propensión marginal a consumir más propensión marginal a ahorrar es igual a 1. ¿Sí? Es decir, siempre la unidad adicional de ingresos mide, en ese sentido, la sumatoria de la propensión marginal a consumir y la sumatoria de la propensión marginal a ahorrar. Lo que le interesa entonces a Keynes es qué capacidad tiene esa demanda de transformar un ingreso adicional en gasto. Eso es lo que mide la propensión marginal a consumir. Entonces, ese descubrimiento de Keynes lo va de alguna manera a derivar, lo va a enfocar, ¿sí?, en otras problemáticas que quizás la propia dinámica de la economía clásica no tomaba en cuenta, como por ejemplo, no es lo mismo un peso gastado, ¿sí?, o un peso asignado a un sector de bajos recursos que un sector de altos recursos. En ese sentido, la función del consumo va a depender fundamentalmente de la propensión marginal a consumir de toda la sociedad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que descubre entonces Keynes a partir del descubrimiento, o del, podríamos decir, de notar el fenómeno de la propensión marginal a consumir? Que la propensión marginal a consumir, dado su comportamiento, refleja la ley psicológica fundamental. ¿Y qué significa la ley psicológica fundamental? La ley psicológica fundamental describe en Keynes que siempre un aumento en el ingreso trae consigo un aumento en el consumo. Y una disminución en el ingreso trae necesariamente una disminución en el consumo. Ingreso y consumo siempre van de la mano, pero no se mueven en la misma proporción.
¿Por qué? Porque la ley psicológica fundamental, ¿qué sostiene? Que el aumento en el ingreso siempre es superior al aumento en el consumo. ¿Por qué? Porque rige la ley psicológica fundamental de la propensión marginal a consumir. A medida que las personas tienen ingresos cada vez más altos que permiten ampliamente la satisfacción de necesidades humanas, esto hace que tienda como a debilitarse la propensión marginal a consumir. Es decir, si la propensión marginal a consumir global se debilita, ¿sí? En definitiva, esto es una causa, podríamos decir, mejor dicho, una consecuencia directa de un incremento en el ingreso. Los ingresos altos debilitan la PMC. ¿Y por qué los ingresos altos debilitan la PMC? Porque, en general, siempre el ingreso arrastra el consumo, pero siempre lo arrastra con una determinada, podríamos decir, con una menor proporción, con un determinado retraso. Ese retraso es lo que explicaría, por ejemplo, el fenómeno de la crisis de 1930. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué sería la ley psicológica fundamental? Bueno, que existe una relación, podríamos decir, directa entre el ingreso y el consumo, que siempre que aumenta el ingreso, aumenta el consumo, ¿sí? Pero que siempre el incremento del ingreso va a ser superior a un incremento del consumo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a partir del incremento en el ingreso al debilitamiento de la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Pongamos por caso, ¿sí? La crisis de 1930. ¿Cómo se podría explicar bajo la perspectiva keynesiana, ¿no? La crisis de 1930? La crisis de 1930 se explica, en principio, por un periodo de auge anterior, ¿no? Pensemos, todos los años 20 en los Estados Unidos y fundamentalmente en la economía mundial fueron años de auge y de prosperidad, de una enorme recuperación, ¿sí? De una enorme recuperación de los ingresos luego de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, ¿sí? De la gran prosperidad que tiene los años 20, vamos a ver que hay determinadas circunstancias, un fenómeno de especulación, ¿sí? Que logró sostener la demanda agregada muy alta, pero que el crecimiento de los ingresos va acompañado, de acuerdo a lo que plantea la ley psicológica fundamental, ¿sí? De un debilitamiento de la PMC. ¿Qué sucedió entonces? Si bien durante el año 27, 28, 29 la demanda agregada estaba a tope y no caía, ¿sí? ¿Por qué no caía? Por efecto de la especulación. Cuando la especulación se derrumba, ¿qué pone en evidencia? El debilitamiento de la propensión marginal a consumir. ¿Cómo? En definitiva, durante los años 20, ¿sí? Se había logrado aumentar la inversión, aumentar, si quieren ustedes, en parte el consumo, y de aumentar considerablemente los ingresos, pero nunca la propensión marginal a consumir creció en la misma proporción como para mantener a tope la demanda agregada. Y en el momento entonces donde se produjo la caída drástica de la bolsa en Wall Street, esto de alguna manera puso en evidencia el debilitamiento de la propensión marginal a consumir. ¿Por qué el debilitamiento de la propensión marginal? ¿Hay algún problema, loco? Ahí volvió el profe. Ahí volvió el profe. Está silenciado. Está silenciado. Bueno, les decía concretamente, esto puede pasar, ¿sí? ¿Qué pasó? Se me cortó internet. En este contexto, lo que pasaría en ese sentido es que, vamos a suponer que sucede esto en el contexto de un examen, tendría que darles a todos, ¿sí? Un nuevo examen. Bueno, son las cosas, las dificultades que aparecen desde el punto de vista técnico, pero algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Tengan siempre plan B. ¿Qué hice yo? Bueno, automáticamente se me cortó la conexión en casa y ahora me estoy pasando internet por medio del teléfono. Es decir, tener siempre un plan B es fundamental en este sentido, ¿sí? Para todo. Se llega a cortar la luz y tengo cargado el celular y sigo dando la clase desde el celular, digamos. La clave en ese sentido es siempre esto, estar como preparada ante esas situaciones. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Ya que interrumpimos, no sé ni hasta dónde llegué, digamos, hasta dónde... Estamos por la crisis del 30, ¿no? Concretamente. Bueno,
¿Se entiende Una esta pregunta. idea de la crisis del 30, de por qué de última Keynes termina diciendo, bueno, pero la crisis refleja de alguna forma, ¿sí? O pone en evidencia de alguna manera una lógica de comportamiento bastante previsible del sistema capitalista? O mejor dicho, lo que nos permite entender concretamente es que la crisis no fue una suerte de situación excepcional, sino que uno puede encontrar que ciertas tendencias dentro del capitalismo de combinar una fase de expansión con una enorme especulación en la última parte de la fase, que ocultó durante mucho tiempo el problema de la insuficiencia, podríamos decir, o el debilitamiento de la propensión marginal a consumir, termina en el momento donde, bueno, la especulación se derrumba, ¿sí? Que es el momento de la crisis. ¿Y qué queda después de la crisis de 1929? Lo que queda es la Gran Depresión de 1930. ¿Por qué digo la Gran Depresión de 1930? Porque luego de que la crisis se estalla fundamentalmente o se produce en el contexto de Wall Street y hay una gran cantidad de inversionistas de alguna manera arruinados, ¿sí? O inversores arruinados. ¿Cómo quedó el sistema económico? Que, en definitiva, bueno, hubo una especulación en la bolsa y terminó todo ahí. No, se produjo una enorme crisis que aproximadamente le lleva a los Estados Unidos casi 15 años recuperar los niveles de producción anteriores. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Lo que quiero decir es que, en definitiva, se estaba incubando una suerte de crisis que lo que hizo la especulación fue taparla durante un determinado tiempo, pero en el momento del estallido y donde se despeja la bruma de la especulación, evidentemente, ¿qué es lo que queda? El debilitamiento de la propensión marginal a consumir, la caída estrepitosa de la demanda efectiva. Por eso, para Keynes, en definitiva, uno puede señalar que para Keynes la demanda efectiva, ¿sí? El principio de la demanda efectiva, es la razón principal para entender, para explicar, en principio, el fenómeno de la crisis económica. Por eso, de alguna manera, lo que uno puede como plantear en este sentido, tiene que ver con lo siguiente, entonces. Bueno, hablamos de alguna manera con el fenómeno de la insuficiencia de la demanda. La crisis lo que hace concretamente es ajustar, entonces disminuye drásticamente los ingresos. Si caen los ingresos con una caída y con una PMC relativamente baja, los niveles de renta en la sociedad quedan a un nivel casi insignificante, hay una enorme destrucción de riqueza, y por lo tanto lo que uno puede en definitiva señalar es que, bueno, el fenómeno de la propensión marginal a consumir, a grandes rasgos, siempre depende de dos factores, de los factores que podríamos nosotros denominar como factores objetivos. Los factores objetivos son factores a corto plazo, son los factores que son de alguna manera impredecibles, ¿sí? Y fundamentalmente los factores subjetivos son factores más bien que se dan a largo plazo, ¿sí? Y que hacen concretamente que se tienda como a modificar la propensión marginal a consumir. Pero los factores objetivos que se produjeron con respecto a la crisis de 1929 son factores, podríamos decir, catastróficos, como puede ser, por ejemplo, no sé, el estallido de una guerra, una crisis económica que estalla en el sistema capitalista a nivel internacional, una pandemia. Son todos factores objetivos que cambian de alguna manera la propensión marginal a consumir. Y, por último, uno podría señalar que a nivel, más bien, podríamos decir, histórico o a largo plazo, pueden haber también factores subjetivos que modifican la propensión marginal a consumir. Por ejemplo, el desarrollo de la sociedad de consumo a partir de la segunda mitad del siglo XX implicó una modificación muy grande en términos, ¿sí? En términos de modificación de la propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Porque implicó que quizás el establecimiento de una sociedad de consumo hiciera que la propensión marginal a consumir global de un sistema económico estuviera, podríamos decir, por encima, ¿sí? De sus promedios históricos, ¿sí? Es decir,
Sociedades que son muy consumistas, a partir de determinado momento, implican propensiones marginales a consumir, en definitiva, mucho más altas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos señalar concretamente con respecto a la explicación de la teoría general de la ocupación? Que, en definitiva, Keynes es el primero en descubrir esta conexión entre, por un lado, los niveles, si quieren ustedes, de consumo o de gasto, para ser un poco más específico, y los niveles de desocupación. De alguna manera, el gasto está conectado con la desocupación. Esa es la conexión que descubre Keynes. ¿Y cómo el gasto está conectado con la desocupación? Sí, a partir de las expectativas y de la demanda efectiva, lo que nosotros gastamos explica, determina un nivel de ocupación del sistema económico. Por eso es muy interesante, ¿sí?, allá por el capítulo 4, donde, en definitiva, ¿sí?, se plantea, por ejemplo, la relación entre el ahorro y el gasto, ¿sí?, como centrales para el sistema económico. En el capítulo 4 del libro, en la página 39, dice el propio Keynes: lo mejor que puedo suponer es que siempre que se ahorran 5 chelines, o pongamos por caso, $5 o 5 pesos, se echa a un hombre de su trabajo por un día. Es decir, que cada vez que una persona ahorra, ¿sí?, lo que hace concretamente es abstenerse a consumir. Y entonces debilita de alguna manera el gasto. Al debilitar el gasto, ¿qué sucede concretamente? Cambian las expectativas, los empresarios no son tan optimistas a la hora de invertir y un hombre pierde el trabajo por un día. Esa conexión entre el gasto y el empleo es lo que plantea concretamente la teoría general de la ocupación. Entonces, pensemos nosotros cuál sería la discusión entre un economista ortodoxo y un economista heterodoxo. Mientras, por ejemplo, un economista ortodoxo diría, por ejemplo, como dijo un conductor de radio, Mario Pergolini, ¿no?, para tratar de evitar la desocupación, no hay que votar una ley como la ley de teletrabajo, que le da muchos beneficios a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el argumento forma parte del argumento de la teoría clásica, que es decir, bueno, si le pagás mucho al trabajador, en definitiva, el empresario no va a querer contratarlo. Keynes entonces está diciendo lo contrario. En verdad, no importa si es mucho o poco, pero si el empresario le paga al trabajador, ese dinero que le está pagando le vuelve de alguna manera. ¿Cómo le vuelve? En términos de ingresos. Entonces, en términos de gastos, si entonces hay un trabajador ocupado, va a haber un gasto, y si hay un gasto, va a haber un trabajador ocupado. Esa es la suerte de relación, podríamos decir, simétrica que establece Keynes entre el gasto y la ocupación. Entonces, para resolver los problemas de la desocupación involuntaria, no habría que bajar salarios, dice Keynes, sino que habría que hacer aumentar el gasto en la economía, hacer que el gasto sea lo suficientemente importante como para garantizar los niveles de ocupación plena. Entonces, a medida en que la economía tiene un nivel sólido de gasto, va a poder ser una economía capaz de absorber una determinada cantidad de trabajadores y eliminar la desocupación involuntaria. ¿Sí? Bien, pasemos al último punto. ¿Sí? Por eso, de alguna forma, cierro el argumento anterior con la idea de la paradoja de la austeridad, ¿sí?, que es quizás el centro del argumento de la teoría general de la ocupación. ¿Por qué digo el centro del argumento? Porque piensen ustedes, ¿qué es lo que recomendaba concretamente la economía clásica, la economía ortodoxa? Que para evitar que existieran tanta cantidad de trabajadores desocupados, había que bajar salarios. ¿Qué es lo que está planteando Keynes en la paradoja de la austeridad? Una paradoja es una situación donde uno, por querer hacer algo, termina haciendo algo peor de lo que quería resolver, ¿sí? La paradoja de la austeridad, ¿qué plantea entonces concretamente? Que si nosotros aplicamos las recetas de la economía ortodoxa para la resolución y para la disminución de la desocupación, si bajamos salarios, lejos de reducir el desempleo, la paradoja ¿dónde está?
en que la austeridad, lejos de reducir el desempleo, aumenta el desempleo. ¿Y por qué aumentaría el desempleo? Porque a medida, ¿sí?, que nosotros hacemos una suerte de reducción de salarios, cae el gasto total de la economía, cae la demanda efectiva y por lo tanto caen las expectativas. Los empresarios, lejos de contratar más trabajadores, contratan menos y entonces la medida inicial de reducción de salarios termina generando la paradoja de la austeridad. Es decir, cuanto más austeridad, en definitiva, mayor cantidad de trabajadores desocupados. ¿Sí? Bien, primer punto, ahí. Pasemos al segundo punto, que con esto vamos de alguna manera como a cerrar, ¿sí?, parte de la reunión de hoy. El segundo punto tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la demanda efectiva, estamos hablando del gasto total de la economía, ¿sí? Y dijimos que el gasto total está compuesto por el consumo, por la inversión, por el gasto público y por las exportaciones. Dijimos entonces que, dada la circunstancia del comercio internacional en los años 30, no se tomaban en cuenta las exportaciones, después si quieren las incorporamos. En segundo lugar, en el caso del gasto público tampoco, porque piensen que la economía ortodoxa no recomendaba la intervención del Estado en la economía. Entonces, ¿de qué puede de alguna manera provenir el otro foco de donde se sostiene la demanda? De la inversión. Y en este punto es muy interesante el argumento que plantea Keynes en relación a la, podríamos decir, a la articulación entre consumo e inversión. ¿Por qué? Porque, como nosotros hemos visto anteriormente, en definitiva, de no mediar una situación catastrófica, como puede ser, por ejemplo, podríamos decir, una pandemia, una guerra mundial, una crisis, la propensión marginal a consumir es relativamente estable. ¿Qué significa que es relativamente estable? Que si uno calcula la propensión marginal a consumir global de la economía argentina o de la economía estadounidense, va a encontrar que ese número, ese promedio global de, podríamos decir, del consumo dividido el ingreso, es más o menos estable a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? No es fijo, es decir, a veces puede subir. En general uno podría llegar a plantear que en determinado tipo de gobiernos la PMC tiende como hay políticas que estimulan el crecimiento de la propensión marginal a consumir. Y en otros contextos podríamos decir que hay políticas que no la estimulan, pero entonces no es que varía demasiado. Vamos a suponer, si en el caso argentino variará de entre 0,8 a 0,7, pero no mucho más que eso. Es decir, las variaciones de la PMC son variaciones muy pequeñas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el sistema económico puede tener tantas oscilaciones si la PMC, que es la propensión marginal a consumir, tiene saltos, podríamos decir, tan graduales? Y entonces, uno lo que puede encontrar con respecto al argumento keynesiano es que el problema no es el consumo, sino que el problema es la inversión. ¿Por qué el problema es la inversión? Porque a largo plazo nosotros podemos ver, ¿sí?, que hay cierta estabilidad en términos de consumo. ¿Qué significa que hay estabilidad en términos de consumo? Que en general la propensión marginal a consumir no se mueve demasiado en determinados periodos de tiempo. Sin embargo, lo que sí tiene alteraciones muy bruscas, modificaciones muy violentas, es la demanda de inversión. Entonces, la clave concretamente sobre cómo funciona la demanda efectiva, cómo funciona el gasto en la economía, no tiene que ver tanto con que caiga o se mueva tan drásticamente la propensión marginal a consumir, como que cae o se mueve muy drásticamente la demanda de inversión. Y entonces, la pregunta es, ¿y de qué depende la demanda de inversión? ¿De qué depende concretamente, ¿sí?, la inversión por parte de las empresas? Y en ese sentido, una de las cosas que se plantean concretamente en el capítulo 5 es que la inversión es una de las formas que tiene concretamente el empresario a la hora de gastar su ingreso. ¿Por qué digo de gastar su ingreso? Porque el empresario puede consumir más, el empresario puede gastar ese dinero, no sé,
apoyando un determinado partido político, el empresario puede ahorrar más y por lo tanto pensar en la posteridad y en sus hijos. Es decir, tiene una inmensa cantidad de alternativas sobre qué hacer en torno fundamentalmente al fenómeno de la inversión. Y entonces, la decisión de inversión va a depender de fenómenos o de factores que son de alguna manera muy frágiles, en el sentido de va a depender, en principio, una de las cosas que señalamos allí en el capítulo 5, va a depender, por ejemplo, de la tasa de interés, es decir, piensen también en el capítulo 4 y en el capítulo 5, se introduce casi en el final la problemática de la tasa de interés, es decir, de cuánto sea el dinero que le cuesta, podríamos decir, endeudarse para invertir. Piensen que en general todas las inversiones provienen fundamentalmente de un nivel de endeudamiento, es decir, son las empresas las que se endeudan para invertir. Y una de las cosas muy importantes que señala concretamente Keynes es que uno de los cambios y de las transformaciones más significativas que se ha logrado producir en este contexto es que la inversión está atravesada por un mar de incertidumbre. ¿Y por qué por un mar de incertidumbre? ¿Por qué creció tanto la incertidumbre en este contexto? Bueno, porque la incertidumbre, ¿sí?, es producto de ciertos cambios que se han dado concretamente en la estructura del capital. ¿Qué significa, en ese sentido, cambios que se han dado en la estructura del capital? Bueno, en el capital, concretamente, una de las cosas que se ha generado a partir de la acumulación, de la concentración y centralización del capital, en el sentido que lo planteaba también Marx, es una división cada vez más clara, más tajante, al interior de la clase propietaria, entre lo que nosotros podríamos decir inversores y empresarios, ¿sí? Esa división entre inversores y empresarios es la clave para entender por qué el sistema económico, de alguna manera, tiene esta enorme incertidumbre. Una incertidumbre que entonces explica, de alguna manera, que las expectativas sean tan, podríamos decir, lábiles, es decir, expectativas que se cambian muy rápidamente. ¿Por qué el empresariado hoy tiende a tener quizás una mirada optimista, pero mañana puede tener una mirada pesimista? Es decir, ¿por qué hay cambios de humor de estos instintos o estos espíritus animales, como diría Keynes? ¿Por qué hay cambios de humor tan repentinos? Bueno, por esta estructura de la clase propietaria que se divide cada vez más en dos bloques, la división entre inversores y empresarios. ¿Cuál sería esta división concretamente? Algo que nosotros ya señalamos en la clase anterior. Que la concentración del capital, ¿sí?, ha llevado a la fragmentación de la clase burguesa, de la clase propietaria. ¿Entre quiénes? Por un lado, los empresarios tradicionales. ¿Quiénes son los empresarios tradicionales? Aquellos que están al frente de la empresa y, por lo tanto, son los que toman las decisiones relativas a la demanda de inversión. En este caso, estos individuos, motivados por el espíritu de empresa, es decir, por el espíritu emprendedor, lo que hacen concretamente, ¿qué es, en principio? Pensar, en principio, a corto plazo, pero más a largo plazo, un proyecto de inversión a futuro. Y entonces, ¿qué piensan? Piensan que producir algún producto que sea, desde el punto de vista rentable a futuro, cómo producirlo, es decir, tratar de establecer condiciones técnicas más o menos competitivas, y cuánto producir. Entonces, todas estas respuestas se las va a buscar fundamentalmente en una determinada demanda de inversión. Los empresarios, en el sentido concreto del término, son los que están a la cabeza de las empresas. Y son los que tienen una suerte de espíritu de empresa, un espíritu emprendedor, de producir y fundamentalmente de tratar de establecer rendimientos futuros vinculados con la compra de bienes y servicios de capital. Pero ¿qué pasa? Estos propietarios, perdón, estos empresarios necesitan cada vez más de lo que podríamos nosotros denominar inversores. ¿Qué sería un inversor concretamente? Un inversor es alguien que tiene un capital disponible, capital decimos una determinada cantidad de dinero, y entonces lo que quiere hacer es
un determinado negocio. Y entonces, como lo que quiere hacer es un determinado negocio, el inversor es más bien, podríamos decir, indiferente a la industria donde invierta su capital. Le da lo mismo invertir en pavas, en ventiladores, en aire acondicionados, en construcción, lo que sea. Lo que le importa básicamente es el rendimiento de esa inversión. Y en ese sentido, esa diferencia, ¿sí?, entre los inversores y los empresarios lleva concretamente a qué? A que el inversor no esté de alguna manera motivado por el espíritu emprendedor. ¿Y por qué no está motivado por el espíritu emprendedor? Porque él está motivado en hacer una ganancia lo más rápido posible. Entonces, lo que señala concretamente Keynes es que el desarrollo de los denominados mercados de inversión, esto es, la bolsa de valores, empieza a generar determinado tipo de actitudes que terminan siendo absolutamente desfavorables para la lógica del capitalismo. ¿Qué serían esas actitudes? Por ejemplo, el predominio de los, podríamos decir, inversores sobre los propietarios, o mejor dicho, de los inversores sobre los empresarios. ¿Y qué pasa si los inversores tienen, podríamos decir, más poder que los empresarios? De alguna manera el sistema capitalista entra en una fase de enorme incertidumbre y enorme inestabilidad, porque lo que empieza a darse es una suerte de contradicción entre el llamado espíritu de empresa y el fenómeno de la especulación. Entonces, mientras, podríamos decir, los inversores especulan, ¿qué significa especular? Tratar de adelantar el valor futuro de un determinado activo. Los empresarios emprenden, ¿sí? Una cosa es el especulador, básicamente una actitud muy, podríamos decir, asociada con el inversionismo, es decir, con la idea de tratar de obtener la máxima rentabilidad en el menor periodo de tiempo, contrasta con una lógica, podríamos decir, de operaciones, donde los empresarios invierten porque conocen el negocio, invierten fundamentalmente porque están comprometidos con su actividad, invierten porque están comprometidos también con el desarrollo del país, etc. Por eso, la principal contradicción que encuentra Keynes dentro del capitalismo no es la contradicción que quizás encontraba Marx entre la clase trabajadora y los dueños de los medios de producción, entre los trabajadores y los empresarios. Para Keynes, dado que Keynes en algún sentido defiende el capitalismo como sistema económico, el principal conflicto que encuentra Keynes dentro del propio sistema es el conflicto entre ciertos empresarios que se manejan de alguna manera bajo la lógica del espíritu de empresa, un espíritu emprendedor que genera puestos de trabajo, un esquema más bien productivo vinculado al sistema capitalista, con respecto o en oposición a otro modelo de capitalismo que es un modelo más bien especulativo, un modelo que tiende a la ganancia inmediata y fundamentalmente no al desarrollo económico a futuro, que de alguna manera opone el espíritu de empresa frente a la especulación. Por lo tanto, lo que de alguna manera señala concretamente Keynes es que los modernos mercados de inversión, tal como suceden en la actualidad, contribuyen ¿a qué? A esparcir la inestabilidad dentro del sistema económico. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo que, de alguna manera, el volumen de ocupación dependa cada vez más de la inversión y, por lo tanto, la inversión, al ser tan inestable, fundamentalmente por la incertidumbre que se desarrolla en este contexto, al ser tan inestable, termina generando, evidentemente, dificultades a la hora de garantizar la ocupación plena de recursos. Por ende, la división entre inversores y empresarios, o de alguna manera, como vamos a ver, entre rentistas y empresarios, es quizás la principal contradicción que encuentra Keynes, ¿sí?, a la hora de pensar la problemática de falta de generación de puestos de trabajo en el sistema económico